Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos esta mañana, todavía de un invierno que nos está pegando duro, pero gracias por hacer el tiempo y el esfuerzo para estar aquí en la casa del Señor. Vamos a iniciar nuestro servicio de oración a nuestro Padre Celestial con palabra de oración. Bendito Señor, muchas gracias porque nos permites reunirnos una vez más en tu casa y a aquellos que nos has puesto, Padre, el deseo de estar en tu casa, aun cuando el frío es muy inclemente. Aún así, Padre, tú nos tienes en tu casa y tú nos provees, Señor, de este techo, de la calefacción, para que podamos estar a gusto alabando tu nombre. Te amamos, Señor, agrádate de los cantos y también, Señor, pon en cada uno de nosotros la enseñanza que debemos de llevar a casa el día de hoy. Te amamos, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro oro. Amén. Puestos de pie, vamos a repetir la bendición inicial que se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. La repetimos todos juntos en voz alta. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Alabamos al Dios Todopoderoso, y es a Él a quien le cantamos y le exaltamos. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. Espero haya puesto atención a la letra. Es la última, el coro, ¿verdad? Dice, escucha, oh Dios, mi confesión humilde. Espero que usted sea humilde al confesarle sus pecados al Señor y sobre todo honesto. Dice, y líbrame de tentación sutil, preserva siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Perdón, ¿por qué? Porque por nuestros pecados Él fue crucificado en la cruz del Calvario. Bueno, hermanos, los niños tienen clases, sí, los pequeñitos pueden pasar con la hermana Ruth. Ya le pueden decir a la hermana Ruth, Ruth, o todavía le siguen diciendo Ud. Ud todavía, la hermana Ud. Qué bueno. Y usted vaya abriendo su Biblia, por favor. La cita bíblica que vamos a estar viendo el día de hoy es Génesis 41, versículos del 37 en adelante. ¿Y quién me puede decir que el libro de Génesis, en qué número se encuentra en la lista de libros de la Biblia? ¿Es el último libro de la Biblia? ¿El primero o es el de en medio? Génesis 41. Muy bien. ¿Y quién se acuerda que estamos estudiando? ¿La vida de quién? De Jacobo de Israel, ¿verdad? Israel. Y de Jacob, ¿quién le cambió el nombre a Jacob? Jehová mismo. ¿Y qué nombre le puso? Israel. Y de Israel descienden las 12 tribus que conforman la nación de Israel, ¿verdad? Y actualmente vimos todo por lo que pasó Jacob. Vimos que Jacob era una persona que se merecía, ¿verdad? Que el Señor lo escogiera como líder de su pueblo, porque era una persona buena, no mentía, ¿verdad? Honesta. ¿Sí era así? No, ¿verdad? Era una persona como yo, que tiene fallas. Y aún así el Señor lo vio y lo aceptó por gracia, como aceptó a usted y a mí. De esa manera es interesante que nosotros veamos. Pero actualmente estamos viendo la historia precisamente de uno de sus hijos, de Jacob, que se llama José. Y nosotros encontramos que la Biblia sí nos habla que José sí era un joven que era honesto y recto. Y hermanos, nosotros encontramos difícil de creer eso, sobre todo cuando yo me recuerdo cuando yo era adolescente, ¿verdad? Cuando tenía la edad de, nos dice, 16, 17 años de José. Y si yo soy honesto conmigo mismo y me acuerdo de lo que yo hacía, cómo pensaba de mis papás, cómo pensaba de las gentes de alrededor de mí, yo digo, yo era un pecador perverso. Esa es la verdad. No sé usted tiene que analizarse usted mismo. Yo creo que no estamos muy lejos de ser algo similar, pero yo lo dejo eso a usted, que usted se analice y reconozca cómo eran sus pensamientos, que reconozca cómo eran sus acciones, y usted entonces va a venir a una conclusión y usted saber. Pero nosotros, de acuerdo a la Biblia, encontramos que José sí era una persona honesta y recta. Sin embargo,
nosotros encontramos en José lo que muchas veces nos preguntamos de las personas que actúan bien. A mí con frecuencia, y es una de las preguntas que ya contesté en alguna vez en el estudio bíblico, es, pastor, ¿por qué a las personas buenas les suceden cosas malas? Y usted ya debe de saber la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Que no hay uno solo bueno o justo, porque todos somos pecadores de acuerdo a la palabra del Señor. Así es que todos podríamos decir que recibimos lo que merecemos, pero sin embargo, podríamos decir hay ciertas personas que por su testimonio nosotros las calificaríamos como humanos mejor que el resto de las demás, porque son personas que sabemos que no andan en pecado, que tratan de comportarse lo mejor, y tenemos el ejemplo de Job. Y en este caso estamos analizando el ejemplo de José. Y decimos, ¿por qué el Señor permite eso? Bueno, el Señor permite por dos cosas. Una es, en el caso de Job, para testimonio, aunque Job no lo sabía, Job estaba haciendo testimonio delante mismo de Jehová, de Satanás. Dios mismo lo estaba usando para que fuera testimonio delante de Satanás. Imagínense qué impresionante era el testimonio de Job, para que el Señor lo usara de ejemplo delante de Satanás. Qué hermoso, ¿verdad? Sin embargo, el Señor permitió que pasara, y pasó por cosas feas, ¿verdad? No, por cosas horribles. Cosas que usted y yo probablemente no podríamos tolerar. Perdió todo lo que tenía, todos sus bienes materiales. En México sucedió que hubo un problema económico en fueron 90, creo 80, y muchísima gente se suicidó porque la bolsa se cayó y perdieron todo. Y decían que no podían seguir viviendo así y se suicidaron. Imagínense, pero Job no hace eso. Job reconoce y dice, recuerda cuál es cuando su esposa viene y le dice a Job, dice, ya, dice, todo te pasó, dice, pues ya lo único que te falta es que maldigas a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Y él que le dice, como una mujer fatua has hablado. La palabra fatua en la Biblia se puede traducir como tonta. En algunas ocasiones lo diríamos en español de México, porque no sé otros españoles, no quiero estar diciendo una mala palabra que a lo mejor es en otro español, o menso, ¿verdad? Dice, como alguien que no tiene razonamiento has hablado, es lo que le está diciendo. Dice, recibiremos de Dios, y esas son las palabras tan sabias de Job, ¿recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? ¡Wow, hermanos! Job está reconociendo que Dios es todopoderoso y Él decide qué darnos. Y nosotros debemos aceptar lo que Dios nos da. Bueno, Job es una persona que ha actuado íntegramente. Y ahora nosotros nos encontramos con José, un joven íntegro, que no había hecho absolutamente nada, pero porque su papá lo prefería sobre los demás, sus hermanos lo querían mucho, ¿verdad? Lo odiaban al punto de que lo querían matar. Y están ahí en el foso y llega el hermano que también es muy bueno, el hermano Rubén, que se metió con la concubina del papá y lo quiere rescatar y finalmente le dicen, ya lo vendimos de esclavo. Y ahí va este joven que no sabe ni por qué, está vendido como esclavo, viene a Egipto. En Egipto, con todo eso que Satanás sabe que José está en la flor de la vida, que todas sus deseos carnales están a la flor de piel, le manda a esta mujer de Potifar y le dice, acuéstate conmigo. Y este hombre recto delante de Dios, ¿qué es lo que le contesta? Dice, ¿pecaría contra Dios? Fíjese bien, ¿a quién pone José primero antes que cualquier cosa? No dice, mis papás me enseñaron que yo debería de respetar a las mujeres. No dice, mi amo me quiere mucho y me dio el poder de toda su casa, ¿cómo le voy a fallar? No, lo primero es, ¿cómo podría pecar yo contra Dios? Esos son ejemplos, hermanos, que nosotros debemos de mantener en nuestro corazón, debemos de mantener en nuestra mente continuamente. Cuando se nos presenta la oportunidad, no solamente sexualmente, que el mundo está vuelto loco acerca de esto, y cada vez estoy
más, voy a decir, sorprendido de lo que está sucediendo, ¿verdad? Cómo ha promulgado esto de que gente encuentra los perfiles de los novios o de las esposas en un sitio que se llama, creo que Tinder, o no sé cómo se llama, y luego se los llevan y se dice, ¿eres mi esposa o eres mi esposo? Y mira, aquí andas ofreciéndote para tener relaciones sexuales rapidísimamente. Y es triste porque son divorcios y ahora con la tecnología no les da pena de llevarlo ahí a que millones de personas vean este tipo de circunstancias. José dice, ¿pecaría yo contra Dios? ¿Haría esto yo contra Dios? No, le dice, no. Es que José está pasando por esta situación, fue llevado a la cárcel, en la cárcel se encuentra a dos tipos que quisieron hacer algo contra el faraón, fue lo que vimos hace 8 días, ¿verdad? Les dice de los sueños que tuvieron, se les cumplen los sueños y finalmente, perdón, eso fue hace 15 días, y finalmente los dejan libre. Y recuerda que le dijo José al copero cuando ya se iba el copero. Dice, te ruego que te acuerdes de mí cuando ya estés nuevamente sirviendo al rey. ¿Y qué pasó con el copero? Se olvidó de él. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Por 2 años. Hasta que el faraón tuvo entonces los sueños de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas y las 7 espigas gordas y las 7 espigas flacas, así las voy a nombrar. Y entonces nadie se lo puede interpretar. Mandan llamar a José. José viene y dice, yo no soy quien interpreta los sueños, pero sin embargo el que interpreta los sueños es el que dice hoy. ¿Quién es ese, hermanos? Dios Todopoderoso. José no actuó como Daniel, no fue a orar y a pedirla. Inmediatamente estaba siendo él usado por el Espíritu Santo y le dice inmediatamente, sin titubear, qué significaban los sueños. Y no solamente eso, en eso nos quedamos el domingo pasado, sino les da el plan de qué hacer cuando el hambre venga a la tierra. Les da el plan. Y ahí nos quedamos en esa parte. Y teniendo el plan, el faraón pudo haber hecho cualquier otra cosa, ¿verdad? Vamos a empezar entonces Génesis capítulo 41, versículo 37. Voy a leer los versículos 38, 37, 38 y 39. Dice así en la palabra del Señor. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu hermosa palabra. Gracias por hablarnos a través de ella, Señor. Ayúdanos a entender con claridad, Padre, cómo debemos de aplicarla a nuestras vidas. Pero sobre todo, Señor, llénanos de aquella humildad que necesitamos para reconocer que es a ti y únicamente a ti a quien debemos de agradecer y a quien debemos de exaltar. Ayúdanos, Señor, también a reconocer en esa humildad cuando hemos pecado. Y que podamos venir a ti con humildad y decirte, perdóname, Señor. Perdóname porque me atreví a pecar contra ti después de lo que tú hiciste en mi vida. Guíanos pues en este estudio, Señor, que podamos aplicarlo a nuestras vidas diariamente, que quede escrito en nuestra mente y en nuestro corazón, para honra y gloria tuya. Te lo pido y te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Padre, también te suplico que me uses como una herramienta. Solamente quiero ser una herramienta, pero que sea el Espíritu Santo quien traiga la enseñanza. Úsame, Señor, hazme dócil a su guía. Te lo pido en el nombre de mi Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Discúlpeme, hermano, si a veces le parece que me regresé en la oración, pero en algunas ocasiones se me pasa pedirle al Señor que sea Él quien traiga la enseñanza, y es mejor corregirlo a tiempo que dejarlo pasar, porque no quiero que usted piense que son cosas que me saco yo de la manga. Por eso es que leemos la Biblia y la vamos estudiando directamente. Así es que, ¿qué asunto le pareció bien al faraón? La propuesta de José de que fueran ahorrando, ¿verdad? 7 años, cuando los 7 años de abundancia empezaran a ahorrar,
y cuando vinieran los 7 años de hambruna, entonces le iban a vender al pueblo. ¿Y cómo iban a ahorrar? Bueno, durante la abundancia le iban a cobrar un impuesto y le da el porcentaje del impuesto que le van a cobrar a las personas. Ahora, esto le pareció muy bien al faraón, nos dice la palabra, le pareció bien al faraón, y dijo faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y de ahí es de donde saqué el título del mensaje: el Espíritu Santo obrando en faraón. Hermanos, nosotros sabemos que en la política los puestos se dan por compadrazgo. Los puestos se da por quien usted conozca, o en algunas ocasiones por cuánto dinero usted ofrezca para que le den la oportunidad de estar en esos puestos. Bueno, José les acaba de decir todo lo que va a suceder y les dio el plan a seguir. Por lo tanto, ya no necesitaban a José. Faraón pudo haber escogido a su propio hijo, a un primo o a otra persona que llevara a cabo el plan. Sin embargo, Faraón habla algo que no lo pudo hablar él por sí mismo si no fuera dirigido por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice? Reconoce que el Espíritu de Dios. Ahora, recuerde que los egipcios no eran personas de un solo de Dios, eran personas de muchos dioses. Pero el faraón reconoce que hay un Dios superior a todos ellos y que es el que al que sirve José. Y es él quien le dio la idea a José. Por lo tanto, reconoce Faraón: si este hombre fue capaz de decirme lo que Dios decía acerca de mis sueños y nadie más pudo, y tiene esta sabiduría, entonces el Espíritu de Dios está en él. Hermanos, esta frase en este versículo encierra muchísimo para nuestras vidas como cristianos. ¿Qué piensa tu familia de ti? ¿Qué piensan tus compañeros de trabajo de ti? ¿Qué piensan las personas cuando te ven en el supermercado de ti? ¿Te ven como una persona común o corriente, o como una persona que cuando habla de acuerdo a la palabra del Señor y también se detiene de hablar de acuerdo a la palabra del Señor? Yo conozco personas muy queridas mías, muy cercanas mías, pero tienen un gran problema. Se dicen cristianos y probablemente lo son, pero son muy ligeros para hablar. Muy ligeros para hablar. Si una amiga viene y les dice: ay, es que mi esposo es bien enojón y a veces me grita porque no le planché la camisa o lo que sea, ¿verdad? Algo que ellas consideran injusto. Esta persona, en lugar de darle una idea, ¿verdad? Bíblica, un consejo bíblico, pues déjalo. Y eso es hablar ligeramente, hermanos. Eso no es hablar con humildad de acuerdo a la palabra del Señor. No, nosotros tenemos que hablar de acuerdo a la palabra del Señor, porque Él está en nosotros. Por eso es que este versículo es tan interesante en nuestras Biblias, en nuestras vidas. Nosotros demostramos que el Espíritu de Dios mora en mí. Fíjese, el demostrar que el Espíritu de Dios mora en nosotros no solamente va a dar consejos, sino también viene al momento en el que yo reconozco que me equivoqué. No solamente contra Dios Todopoderoso, que es contra el que pequé, pero que también me equivoqué contra los hombres. Probablemente castigué injustamente a mi hijo, a mi hija. Probablemente le hablé mal a mi esposo o a mi esposa. Tal vez hice algo. Es el momento en que si verdaderamente el Espíritu de Dios mora en mí, yo tengo que ir con toda humildad y pedir perdón primeramente a mi Padre Celestial y después a aquella persona o personas a quien ofendí, para que todo empiece a funcionar o funcione de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está buscando Faraón? Que todo funcione bien, ¿verdad? Por lo tanto, ¿a quién busca? A alguien en el que esté el Espíritu de Dios. ¡Wow, hermanos, qué hermoso! Qué hermoso es que las personas digan: mira, esta señora
Ve, habla con ella. Pero es que nosotros ni somos de esa religión. Tú habla con ella porque siempre da muy buenos consejos. Eso ha sucedido, hermanos. Espero que suceda, espero que le suceda, que usted medite si los que están alrededor suyo pueden decir que en usted está el Espíritu de Dios, o si ellos dicen, bueno, lo dice de boca, pero su comportamiento, no estoy seguro, no, ¿verdad? El faraón dice, no, en este. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y eso es una realidad, hermanos. ¿Quién fue el hombre más sabio de la historia de la vida? ¿Ha sido el hombre más sabio? El rey Salomón. ¿Por qué? Porque Dios le dio la sabiduría, porque Salomón se la pidió. Salomón se la pidió para poder regir a su pueblo. No le pidió riqueza, le pidió sabiduría. Le hizo, por cuanto esto has pedido, no solamente te voy a dar esto, pero también te voy a dar riqueza. ¿Verdad? El hombre más sabio de la historia entonces fue alguien temeroso de Dios. Qué hermoso. Porque entonces nosotros deberíamos de encontrar que la gran mayoría de los científicos y la gran mayoría de las personas que toman soluciones para nuestra humanidad deberían de ser cristianos. Pero en algunas ocasiones nosotros no vamos más allá, ¿verdad? Así es que dice, no hay otro sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Ahora, hermanos, imagínense la posición de José. Para este momento yo calculo, y eso solamente soy yo, no tengo ninguna base, solamente es mi idea, creer que José tal vez estaba en los 25 años. ¿Ya cuántos años había pasado desde que él había estado en la cárcel? Desde que sus hermanos lo habían vendido y por todo lo que había pasado. Ahora, ¿sobre qué lo están poniendo? Vea usted, ponga atención. Por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Esto quiere decir que él va a ser el administrador de Egipto. Él va a ser el administrador de Egipto. A nosotros nos pareció injusto lo que le pasó a José y a algunos de nosotros nos sigue pareciendo injusto. Que sus hermanos le hayan hecho esto, que lo vendieron y todo, pero quiero recordarle una cosa. Cuando llegó José a la casa de Potifar, ¿qué fue lo que lo pusieron a hacer? Estaba a cargo de toda la casa. Él estaba administrando. Si usted lo quiere ver así, cuando un joven sale de la universidad o acaba sus estudios técnicos, el primer trabajo que tiene es de aprendiz, ¿verdad? Está aprendiendo a hacerlo, aunque ya tiene el título de ingeniero, de contador, lo que sea, va a aprender apenas a hacer el trabajo. Salió de la escuela, tiene las bases, ahora va a estar en un trabajo donde realmente le van a enseñar. Y eso es lo que le está pasando a José. Llegó a casa de Potifar y empezó a ser aprendiz de administración. Pero el Señor dijo, aquí ya aprendiste todo y esta mujer te puede hacer caer, es que te voy a poner en otro lugar. ¿Y a dónde lo llevó? Al calabozo, a la cárcel. Donde, ¿qué es lo que hacía José, hermanos? Administraba nuevamente. Ahora ya no administraba solamente una casa, ahora administraba toda la cárcel. ¿Se da cuenta? Si nosotros queremos ver el plan de Dios en la vida de José, aunque a José le parecía injusto, José estaba siendo entrenado por Dios en lo que posteriormente Dios lo quería, en donde posteriormente Dios lo quería poner, que era administrar a todo Egipto. José no hubiera podido administrar a Egipto si no hubiera tenido conceptos de administración, aunque hubiera tenido el sueño. Pero dice el Señor, ahora ya te preparé, sí sufriste, pero ya te preparé y ahora estás en la posición donde yo te necesito. Amigo, joven, jovencita que estás entre nosotros, se nos estás viendo en línea. Muchas personas te van a decir que la escuela es aburrida, que la escuela es muy costosa y que no vale la pena. Yo debatiría eso, te lo dejo a tu decisión después de que lo ores. Lo que sí te puedo decir es que
Dios utiliza mejor a las personas preparadas que a las personas que no se preparan. A José lo preparó, estuvo dispuesto. Es que si tú vas a ir a la escuela, que yo recomiendo que vayas, no es obligación, te recomiendo que saques el mayor provecho de la escuela. No vayas nada más porque tus papás quieren que vayas. Es algo que yo aprendí temprano cuando yo empecé a estudiar la carrera de electrónica. Dije, si yo no quiero aprender para yo satisfacer mis conocimientos, si nada más quiero aprender para pasar los exámenes, no me va a servir de nada. Y hermanos, gracias al Señor que puso ese pensamiento en mí, que fue puesto también por mi padre. Mi papá una vez, estaba yo en secundaria, hermanos, para que vean cómo era mi papá. Y yo estaba en el taller de electrónica. En aquel entonces en la secundaria daban talleres, le daban electricidad, a las mujeres les enseñaban a coser, a escribir a máquina. Había muchos talleres. Y yo estaba en el taller de electrónica. Y un día me dice mi papá, ya estaba yo en segundo año de la secundaria, y me dice mi papá, hijo, ¿cómo vas con tus clases de electrónica? Bien, pa, ya. Ok, dice, mira, se me descompuso en aquel entonces se llamaban eliminadores de baterías. Repáramelo. Y yo, "Oh, pa, pero es que apenas yo estoy estudiando, dice, sé la teoría, dice, sabes la teoría, entonces tienes que saber la práctica. Repáramelo. Mi papá no me estaba preguntando si se lo quería reparar. Ustedes deben entender que cuando mi papá me decía eso, es que esperaba que yo lo hiciera. Así que, hermanos, tuve que empezar desde temprano a aplicar mis conocimientos y valió la pena. Vale la pena que cuando tú vas a la escuela, vayas para aprender. No vayas para pasar las clases, eso no te va a servir. Ve para aprender. ¿Cómo puedo aplicar esto constantemente? Bueno, José pasó por todo esto y ahora estaba en la cumbre. Algo más que te quiero decir, joven, parece ser que la escuela es pesada. Y 3 años más. Bueno, cuando ya usted tiene la edad que tengo yo, 3 años se van así. Se van pero rapidísimo. Y cuando estábamos en la preparatoria, hay 3 años más, es una eternidad, ya no lo aguanto, ya no puedo ir más a la escuela. No es nada, no es nada, ¿verdad? Y déjeme decirle que lo que sufrió José ahora vale la pena. Si usted lo quiere ver así, José se graduó de la universidad y ahora ya empezó a ganar como ingeniero, como contador. Está puesto a un nivel diferente. ¿Sabe? Aunque usted salga de la universidad y tal vez tenga una deuda, que tal vez si usted es inteligente puede salir sin deuda, pero es de a cada quien, podemos platicar de eso en otro momento. La cantidad de salario entre uno de nosotros que trabajamos abajo en la línea azul a alguien que trabaja en un escritorio, a veces es bastante. Ustedes saben, yo trabajo como técnico en electrónica, ¿verdad? Yo estudié electrónica, trabajo como técnico, así que yo no gano como un ingeniero. Pero luego platico con mis compañeros ingenieros y saben la diferencia de salario, nada más para que se dé una idea, a veces hasta de 40 y 50 dólares de diferencia. 40 y 50 dólares de diferencia. Quiere decir que ellos ganan mucho más de 100,000 dólares al año. ¿Valió la pena para ellos estudiar y sacrificarse y decir, ya no aguanto? No, sí, sí valió la pena. Vale la pena. Ahora nosotros vemos que José es puesto sobre todo. Vea usted. Dijo, solamente mi trono es mayor que tú. Así es que él vendría siendo, ¿cómo usted lo llamaría? El vicepresidente. Él vendría siendo el vicepresidente de Egipto. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en mano de José y lo hizo vestir ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y propagaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Hermanos, Dios sabe cómo pagarte por lo que tú has pasado. Cuando tú has sabido ser fiel al Señor, escúcheme bien,
No venga y me diga, hermano, ya me arrepentí de todos mis pecados, ¿a qué horas el Señor me va a volver vicepresidente? No. Vea usted por lo que pasó José y la fidelidad de José. Eso es importante. Ahora, si usted se vuelve de corazón al Señor, yo no le voy a decir que todo le va a ir bien. Vamos a seguir teniendo pruebas, pero también nosotros tenemos que aprender que las cosas nos podrían haber ido peor. Usted sabe de mi testimonio. Yo crecí en una colonia en México, en la Ciudad de México, que era una colonia fea, muy fea. La gran mayoría de mis amigos de la infancia o están muertos o están en la cárcel. Así de fea era la colonia. Sin embargo, Dios en su misericordia me sacó de ese lugar y me dio la oportunidad de vivir para Él. Es la oportunidad de cada uno de nosotros saber cómo hacer de nuestra vida. ¿Qué le hizo? Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso en su collar de oro en su cuello. Hermanos, José vino a ser otro faraón. ¿Saben qué quiere decir el anillo? El anillo realmente quiere decir que toda la autoridad de decisiones estaba ahora sobre José. Le voy a explicar por qué. Usted tal vez ha tenido que notariar algún documento, ¿verdad? No sé si usted sabe qué es notariar algún documento. En algunos de nuestros países notariar un documento es diferente que en los Estados Unidos, pero al final el trámite es diferente, pero el significado es el mismo. La notaría, lo que hace, el notario público lo que hace es que da fe que el documento que usted está llevando delante de él es un documento legítimo, y en algunas ocasiones, si usted lo tiene que firmar, esta persona le dice que no lo firme hasta que usted esté enfrente de él, ¿verdad? Y ya que usted está enfrente de él, dice, ok, fírmalo, lo lee, dice, ok, fírmalo, porque él tiene que ser testigo de que usted lo está firmando. En algunas ocasiones incluso le piden su identificación para comparar su nombre y su firma con la que usted está poniendo. Una vez que usted hace eso, entonces el notario la estampa, aquí en los Estados Unidos la estampan, en México se amartilla. ¿Qué quiere decir amartillarse? Usan un sello que está tallado metálico y le ponen tanta presión a una prensa que queda esa marca en el documento. Queda ahí, no es de tinta, es de marca. Y eso da fe de que ese documento ahora es real y que es fidedigno y que fue firmado delante de un testigo. Para el faraón lo que significaba es que cada orden que él daba, con su anillo, él la sellaba y ya era irrevocable. Ya había dado la orden el faraón y nadie podía decir que no. Le voy a poner un ejemplo. Usted llegaba a donde estaban vendiendo el trigo y le decían, dice faraón que me entregues 5 costales de trigo para la casa del faraón. Y le dice, ¿y tú quién eres? Aquí está el papel. Y veían, viene sellado con el sello del faraón. Aquí están. Dice el faraón que dejes libre a fulano de la cárcel. Ay, sí, ¿qué más? Aquí está el papel. Viene sellado con el sello del faraón. Faraón ya no tenía el anillo. ¿Ahora quién lo tenía? José. ¿Quién es el que tomaba las decisiones ahora por faraón? José. ¿Se da cuenta el nivel de importancia que tenía José? Ahora, ¿cree que esto lo hizo faraón nada más porque sí? No. La única manera que lo pudo haber hecho faraón es porque estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Esto es importante, hermanos, muy importante. Porque hay personas que actúan en nuestra vida que no son cristianos, pero que están siendo movidos por el Espíritu Santo para beneficio de la obra del Señor. En algunas ocasiones esas personas actúan duros con nosotros, pero también es para el beneficio de la obra del Señor. Es que ponga atención en todos esos detalles porque son importantes, porque los podemos aplicar a nuestra vida. No solamente también le dio también el collar de oro que tenía en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron de él doblar la rodilla. Imagínense a José, hermanos. Imagínense a José yendo en el carruaje real y todo mundo gritando, aquí viene el segundo de Faraón, aquí, y vestido de realeza, porque eso era el lino era
carísimo, solamente los reyes lo vestían. Imagínense cuando José iba en todo eso, a lo mejor José iba pensando, qué orgulloso estaría mi padre de mí. Qué orgulloso estaría mi padre de ver que acabé la escuela y me dieron un título. Qué orgulloso de que ven que ahora me dan esta posición. Y discúlpeme que se me quiebre la voz porque mi papá no tuvo esa oportunidad de verlo conmigo, porque yo fui una oveja rebelde. Lo vio con mis 3 hermanos, pero no conmigo. Aunque lo hice después, él no lo vio. Y por eso me emociono de pensar que José iba en aquel carruaje diciendo, mi papá estaría orgulloso de mí, pero quién sabe si mi padre viva todavía. Qué hermoso, qué orgullo, joven, sabe que cuando tú caminas con el Señor, las cosas que tú alcanzas para con el Señor también está dispuesto a levantarte y exaltarte. ¿Estás dispuesto a caminar con Él y a entregarle todo? Fíjese usted, iban a doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijeron Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará tu mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Ahora, aquí sucede algo que algunos cristianos no entendemos, pero el plan de Dios es perfecto. ¿Qué es lo que sucede? A José no le dan a escoger si puede tener mujer. Su papá fue y buscó una mujer, recuerda, ¿verdad? La encontró y trabajó por ella, pero aquí se la asigna el mismo Faraón. Y José la acepta. La Biblia no nos da razones por qué, nosotros solamente lo tenemos que aceptar de tal manera. Ahora, había un problema con esta mujer. Vea usted lo que se nos dice de esta mujer. Le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. ¿Quién entonces esta mujer? ¿Qué ideas cree usted que tenía esta mujer? Era idólatra. Era una idólatra. Sin embargo, José tenía tal autoridad, y eso lo deducimos por la historia, la Biblia no nos lo dice, que su mujer nunca se le subió a las barbas, por así decirlo. Nunca lo convenció de ir y a adorar a otros dioses. José siempre estuvo en su posición de líder. Dios me puso aquí, por lo tanto, tú también, mujer, te tienes que poner bajo mi liderazgo. ¿Por qué? Van a decir, a lo mejor a muchas amigas en línea, van a decir, el hermano es un machista, ¿cómo paso a creer que es bíblico? No soy yo, es la Biblia. La Biblia nos lo dice claramente que la cabeza del hombre es Cristo. La cabeza de Cristo es Dios y el hombre es cabeza de la mujer. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y cuando nosotros seguimos el orden bíblico, las posibilidades de que nuestro matrimonio funcione mejor son mayores que si yo me dejo llevar por los consejos del mundo. Cuando yo me dejo llevar por los consejos del mundo y los deseos de mi carne, las cosas no funcionan bien y en algunas ocasiones terminan en fracaso. José lo casan con esta mujer y él dice, mujer, yo soy el líder. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. Efectivamente, hermanos, ¿cuántos años habían pasado? Por lo menos 14, ¿verdad? Porque nos decía que tenía como 16 años cuando empezó todo esto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto en aquellos 7 años de abundancia. La tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poder contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos,
antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija del profeta sacerdote On, Protífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Ahora usted sabe qué quiere decir Manasés y con eso no sé si voy a terminar en este momento. ¿Sabe qué quiere decir Manasés? Por cuanto Dios me hizo olvidar mi sufrimiento. Por cuanto Dios me hizo olvidar. Ahora, si nosotros seguimos estudiando la Biblia y la vamos a continuar a seguir estudiando, nosotros sabemos que realmente José no olvidó. Pero que es algo que sí ya no había y lo vamos a ver en su momento. Ese rencor. Ese deseo de que me las van a pagar cuando me los encuentre. Ya no. Ya ahora los quiero volver a ver. Y a lo mejor nosotros, inmigrantes, hemos pasado por algo similar. Un ser querido con el que nos peleamos tal vez antes de venirnos y tuvimos grandes problemas. Después de años de no verlo, ahora ya no le recordamos lo malo que nos hizo, solamente quisiéramos volverlo a ver y tal vez recordar los buenos tiempos. Bueno, José nos dice, ¿verdad?, que al primero le puso Manasés porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y todo lo de la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios es mi Señor, ¿verdad? Él es el que me dio la abundancia. Muchos de nosotros, ¿por qué venimos a esta tierra, hermanos? Para fructificar. Venimos, si usted me pregunta a mí por qué yo vine a esta tierra, yo les he platicado que en México se acabó el trabajo. Para mí, yo acababa de cumplir 35 años, ya no pude conseguir trabajo. Y me tuve que venir a los Estados Unidos y yo por eso estoy muy agradecido con el país de los Estados Unidos. Sé que muchos hispanos están en contra de este país y hablan de los gringos y hablan de que los Estados Unidos son unos abusivos. Pero si usted me pregunta a mí personalmente por qué yo quiero los Estados Unidos, es porque este país me abrió las puertas y aquí me dio la oportunidad de crear a mis hijos, verlos crecer en un ambiente sano y verlos estudiar. Lo que México, por mucho que lo quiera, no me lo pudo dar. Y por eso amo este país. Así es que yo quiero que ustedes también se den cuenta que es importante ser agradecido y por lo que el Señor nos ha dado y la oportunidad de estar en esta tierra. Y se cumplieron los 7, ¿verdad? Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Hermanos, usted se ha puesto a pensar que usted como enviado del Señor probablemente es la razón por la que hay abundancia en cierto lugar. Tal vez en toda su familia, en alguna ocasión, usted es quien les ha ayudado a bastantes de los hermanos o primos. Tal vez usted es el que ha salido adelante. José estaba haciendo la única manera de que Egipto fuera en todos los países alrededor el único que tenía pan. ¿Por qué? Porque nos dijo que Dios, el Espíritu de Dios, estaba en José. El Espíritu de Dios estaba en José. Versículo 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Ahora viene el plan de Dios a través de José y empieza a tener éxito. Yo le quiero alentar, con esto terminamos el día de hoy, a que usted medite mucho en la vida de José.
La vida de José tiene mucho que enseñarnos. Y depende que usted aproveche y vea un éxito similar al de José. Yo no le voy a decir que usted va a ser multimillonario como José. Pero sí le voy a decir que tal vez usted va a comer su pan con mucha alegría, con mucho gozo, al saber que usted está caminando con el Espíritu de Dios, que Él es su guía. Yo le quiero alentar también a que usted medite en su vida. Tal vez usted ha cometido errores graves en su vida. Y tal vez usted piensa que ya no hay solución para los errores graves en su vida. Déjeme decirle que Dios no es un Dios que se le agotan los planes, ni se le agota su misericordia. Si usted está pasando por una de esas situaciones, quiero que sepa que siempre cuando usted camina con Dios, hay oportunidad de que las cosas vuelvan a funcionar y funcionen para honra y gloria de Dios. Pero para que las cosas vuelvan a funcionar, usted tiene que demostrar que es humilde como José, que quiere caminar una vida digna delante de Dios, como lo hizo José. Y eso va a requerir humildad. Y es contra una de las cosas que la gran mayoría de los humanos batallamos mucho. Hablando de humildad, amigo y amiga que nos visitas o nos ves en línea el día de hoy, déjame te voy a decir una cosa y espero que tú lo aceptes bien. La razón por que tú no has venido a ser hijo de Dios Todopoderoso y a pertenecer a la familia de Dios, muchas ocasiones ha sido porque tú no has sido humilde. Y esto es una realidad. Tú no quieres aceptar que tú has pecado contra el Dios Todopoderoso. Tú crees que porque todo mundo lo hace o lo ha hecho, entonces tú estás bien. Pero déjame decirte que la Biblia no se va y ni se basa en lo que la mayoría hace o ha hecho. La Biblia se basa en lo que Dios dice, porque Él es el Dios Todopoderoso quien nos dio las reglas. Y si tú has fallado delante de Dios, tú también tienes que pedirle perdón a Él. Porque sin perdón de pecados no puedes entrar al cielo. Tienes que arrepentirte. Para eso tienes que ser humilde y reconocer que tus pecados ofendieron al Dios Todopoderoso. Que cuando tú usaste esas malas palabras, estabas ofendiendo a Dios. Cuando tú mentías, estabas ofendiendo a Dios. Cuando tú veías pornografía en tu celular, estabas ofendiendo a Dios. Cuando oías música con majaderías, estabas ofendiendo a Dios. Y todos esos pecados se suman y dice el Señor, no hay manera de que un ser humano o alguna oveja pague por tantos pecados. Por lo tanto, Él tuvo que enviar a alguien que pudiera pagar por todos esos pecados. Ese alguien fue su Hijo Jesucristo, quien fue muerto en la cruz del Calvario, sacrificado para que tú y yo y todo aquel que le reconoce como Salvador pudiera alcanzar salvación y entrar al cielo. ¿Cómo puedes entonces tú entrar a la familia de Dios? Tienes que ser una persona humilde y reconocer que le has fallado al mismo Dios, le fallaste cuando anduviste en tus pecados. En esta oración que voy a hacer en este momento, después del canto, yo te voy a dar todos los elementos que tú necesitas para que con tu propia voz tú le pidas a Dios que te permita ser parte de su familia. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a cantar la segunda estrofa del himno Bellas Palabras de Vida. Después de esta segunda estrofa tendré la oración con la cual yo le diré cómo es que usted puede llegar a ser salvo. Si fui motivo de dolor. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise,
te ruego, mi Señor y Dios, escucha, oh Dios, mi confesión humilde, y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Inclinemos nuestro rostro por reverencia a Dios Todopoderoso y cerramos nuestros ojos para no ser distraídos con las cosas alrededor nuestro, y hablamos con Dios y le decimos: Padre Celestial, a través de la enseñanza de José yo he aprendido que yo soy un pecador que no merezco entrar al cielo. Padre, porque he andado en tantos pecados y te he ofendido con cada uno de ellos, Señor. Estoy arrepentido, no sabía lo que hacía, Señor, no sabía que yo pensaba que me estaba divirtiendo, pero Señor, realmente estaba yo cada vez hundiéndome más en mi pecado. Pero ahora reconozco, Señor, a través de tu escritura que merezco, Señor, ser lanzado al lago de fuego eterno. Pero yo no quiero ir ahí. Y tú en tu misericordia has entregado a tu propio Hijo, a tu Hijo, el Señor Jesucristo, para que fuese crucificado. Su rostro fue molido, su sangre fue derramada, porque estaba pagando por mis pecados. Perdóname, Señor Jesucristo. Tú no merecías eso, Señor, pero lo hiciste por amor a mí. Gracias te doy. Ahora te pido, Dios Todopoderoso, que me escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y que me selles con el Espíritu Santo. Dice tu palabra que si yo confieso con mis labios que Jesucristo es tu Hijo, seré salvo, y lo estoy haciendo en este momento. Reconozco que el Señor Jesucristo es tu Hijo. Dame la salvación, que el Espíritu Santo me selle y que nunca más permitas que me aleje de ti. Te lo suplico en el bendito nombre del ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Antes de ir a casa, déjenme les recuerdo que esta semana, me parece que esta semana, tal vez sí es esta semana, el hermano Galo, no, es la próxima semana. El hermano Galo llega, el hermano Galo va a estar con nosotros el último domingo de febrero y va a traer mensaje. Todavía no es necesario que nos pongamos de acuerdo si le vamos a poner un potluck o si alguna familia de nosotros está dispuesto a llevarlo a comer a algún lugar. Eso es, yo sé que la economía no está muy fácil, yo lo entiendo. También les quiero comentar que es costumbre en las iglesias que cuando viene un misionero se levanta una ofrenda especial para él. Especial quiere decir que todo lo que se levanta es para él, no quiere decir que usted tiene que traer grandes cantidades. Es lo que el Señor ponga en su corazón. Si usted tiene mucho y si el Señor se lo quiere poner en su corazón, usted así haga. Si usted no tiene mucho, lo que usted tiene, lo que el Señor ponga en su corazón. Esa es la importancia, lo que Dios ponga en su corazón. Ahora, si puede, tráigalo en un sobre que ya diga hermano Galo. Eso sería lo mejor para que no tengamos problemas a la hora de contarlo, porque ese dinero se va a contar inmediatamente y se le va a entregar el mismo día al hermano. Ese no va a ir a la tesorería de la iglesia. Así es que piénselo. Si usted cree que puede tener el tiempo para sacarlo a dar una vuelta o tal vez llevarlo a su casa a comer, piénselo también. Él llega un miércoles en la noche, en la tarde-noche, y se va el lunes en la mañana, ¿ok? Así es que está en usted. También déjeme recordarle que las Mujeres Victoriosas en Cristo tienen su próxima cita, reunión, el 17 de febrero a las 9 de la mañana. Por favor, haga los arreglos pertinentes para que pueda estar ahí. Si puede invitar a alguien, invítelo. Invite a alguien que quiera aprender más de la palabra del Señor. Y todos los días a las 7 tenemos la cadena de oración. Por favor, quisiera que tengan sus alarmas puestas. Ya van 2 veces que me he reunido con familias y me ha agradado mucho que a la hora que suena mi alarma, suenan las de ellos. Quiere decir que todos están listos para orar y hemos aprovechado para orar en grupo. Si no hay nada más, alguna petición, vamos entonces a ser despedidos en palabra de oración.
Señor, muchas gracias, Padre, por tu hermosa palabra que tú nos has dado, Señor. Viene de ti, la leímos directamente de ella misma, Señor, y te pedimos, Señor, que ésta haga el efecto que tú quieres en nuestras vidas. Ayúdanos a caminar contigo como José, Señor, a serte fieles. Te amamos, Señor, agradecemos tus misericordias y pedimos por aquellos que no se han podido reunir con nosotros, que tú les bendigas. Especialmente también pedimos por el hermano Víctor y Lupita, allá en Seattle, que ya puedan encontrar una iglesia donde congregarse, una iglesia donde se predique la sana doctrina. En el bendito nombre de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo, en este bendito nombre oro. Amén. ¿Estamos despedidos, hermanos? La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos.